Tenemos el placer de recibir a Leymie Lora. Leymie Lora es abogada, es especialista en estos temas de corte administrativo que se dan y que se han multiplicado en los últimos tiempos al punto de que hasta un senador acudió al tribunal administrativo para accionar en reclamo de informaciones que le pedía al Ministerio de Energía y Minas, pero también se conoció como parte de reclamo de una serie de entidades e individuos respecto a la reducción de los activos de fondos de pensiones del afiliado, con alegatos relativos a las utilidades que estaban teniendo estos y su disminución en función de la reducción del tipo de cambio. Leymie Lora está vinculada a estos procesos y viene aquí para ilustrarlos a ustedes y a nosotros sobre lo que ha ocurrido a partir de la sentencia del Tribunal Administrativo que ordena la restitución de los valores reducidos a las cuentas de los afiliados al sistema de seguridad social, particularmente a las cuentas vinculadas a retiro. ¿Verdad? Buenas tardes. Hola, doctora. ¿cómo están? Gracias Bienvenida, por la invitación. Leymie. Muchísimas gracias. Sí, que me dejan iniciar a mí, ¿verdad? Sí, Un breve sí, resumen. sí. Usted ha venido para situarnos y después nosotros vamos a intentar que nos sitúe mejor. Qué bueno, pues muchísimas gracias. Para mí un placer y un honor pues hablar de este tema. Ustedes saben que los temas de seguridad social creo que son de las cosas más apasionantes que se discuten, por lo menos en el área del derecho, porque tocamos prácticamente todas las ramas que constituyen esa gran casa que es el derecho. Así hablamos de administrativo, hablamos de constitucional, porque el derecho a la seguridad social es un derecho humano y un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Tuvimos una situación a principio de año y todo para nadie, ¿verdad? Pues escapó las portadas de prensa, los comentarios en diversos programas de televisión, radio, etcétera, las marchas incluso, y ya finalmente, como usted bien señalaba, un recurso administrativo incoado por un grupo de aproximadamente 69 afiliados que reclamaron que sus estados de cuenta, en lo que se reflejaba en el resultado o el saldo acumulado de sus cuentas de capitalización individual administradas por 6 administradoras de fondos de pensiones que conforman el sistema dominicano de pensiones, les habían reducido la rentabilidad. O sea, que habían perdido, le habían sustraído dineros de sus cuentas. ¿Por qué sucedió esto en esos meses entre enero y marzo de este año 2022? Históricamente, que debemos hacer ese preámbulo, ciertamente, y es que cuando, atendiendo a la situación pandemia, atendiendo a la guerra de Ucrania, se han impactado todas las economías. República Dominicana no escapó de esa situación. Y eso provocó que el Banco Central, la Junta Monetaria, decidieran entonces hacer unos giros en la política monetaria, en la política macroeconómica que rige a nuestro país, impactando entonces el costo del dólar, donde hubo una apreciación del peso para frenar la inflación. ¿Le hace qué? Para que nosotros podamos seguir comprando a los precios que estábamos comprando en esos meses, tuvieron que hacer un rejuego y ese cambio en la tasa del dólar generó entonces unos cambios en los estados de cuenta. ¿Por qué? Porque las administradoras de fondos de pensiones tienen autorización para invertir hasta un 30% del portafolio en moneda extranjera, en este caso, dólar norteamericano. Pero la norma les exige que los saldos se reflejen únicamente en pesos dominicanos. Entonces, es como si nosotros tuviéramos una cuenta de ahorro en el banco, no en hay dólares. Doble contabilidad. Exactamente. Tú tienes una cuenta en dólares donde tú tienes $250. Cuando tú lo calculabas en enero, tú tenías quizá 13,000 o 15,000 pesos, vamos a poner, que fueran $260. Pero cuando vino el cambio ya tú no tienes esos 15,000, 16,000 pesos. Cuando tú lo calculas ya tú tienes 14. Mucha gente se sintió muy contenta porque si debía dinero en la tarjeta de crédito, como bajó el dólar, pudo pagar su tarjeta de crédito con menos capital en peso dominicano, ¿cierto? Pero a un grupo no quiso entender lo que pasó porque eso impactó a todos los sectores, incluido el sector pensiones, que no se afectó para nada, ni el monto en dólares invertido,
ni se afectó tampoco, que es otro de los alegatos que se han hecho, el monto de la rentabilidad que generan esos fondos. ¿Por qué? Recordemos que en pensiones a las AFP se les exige que tienen que invertir el dinero de los trabajadores en instrumentos financieros que generen una rentabilidad mínima. La rentabilidad mínima a esa fecha era 6 puntos y algo, y los fondos se mantuvieron, incluso esas inversiones en dólares, en un 8.98%. O sea que estamos hablando que no hubo una afectación real de la cartera, ni de los instrumentos, ni del saldo de su cuenta. Lo que hubo fue una variación en el cálculo del porcentaje invertido en dólares, que generó entonces lo que llamaríamos, o lo que llamaron ellos, un saldo negativo o una sustracción. Pero lo que sucedió fue que al asentar contablemente en una única moneda, simple y sencillamente se refleja ese número. ¿Qué decidió el tribunal? Yo de verdad, me da la impresión incluso, cuando yo leía la sentencia, y perdónenme, a veces yo soy un poco jocosa y pragmática al mismo tiempo, yo dije, pero es que esto tiene que ser un relajo. Eso me dijo alguien también. O sea, esta sentencia de verdad, y cuando la vas leyendo, que te das cuenta que incluso la transcripción de las posiciones, de las argumentaciones de los que fueron a la audiencia de agosto, tú dices, no, pero es que esto no puede ser posible, esta sentencia no puede ser cierta. El tribunal condena entonces a la Superintendencia de Pensiones, porque a todo esto los 69 afiliados también condenan a la CIPEN, porque la CIPEN no hizo nada, no controló que las AFP sustrajeran dinero de los afiliados. Pero la Superintendencia de Pensiones es una entidad, una autoridad que opera con bastante eficiencia y que de hecho cada vez que una AFP mueve un peso de los afiliados, allá hay una cartera espejo. O sea que ellas controlan incluso la fluctuación de las inversiones, de la rentabilidad, voces de alerta, sanciones, amonestaciones, llamados. Todo eso se maneja a través de ese supervisor que está bastante adelantado en materia de tecnología y de controles operativos y controles de riesgos. O sea, creo que la superintendencia, de las pocas instituciones públicas que aquí está certificada, ISO 9001, por ejemplo. Me enorgullezco decirlo porque pertenecí durante muchísimo tiempo a esa institución. Y por eso también es que me he seguido dedicando a lo que es el tema de pensiones. Y entonces nos encontramos aquí con esta situación donde un tribunal, unos jueces leen los alegatos y no solamente dicen que la CIPEN tiene la culpa, sino que condena entonces a la CIPEN a que instruya a las administradoras de fondos de pensiones a que restituyan unos fondos que no han sido sustraídos y que se encuentran todavía y que se encontraban en el momento en que ellos decidieron que había una sustracción. O sea, yo como afiliado que dije que me quitaron dinero, el dinero estaba ahí, pero que ya cuando hacen el recurso, ya a marzo la situación se había regularizado también porque ya el dólar empezó a tener una estabilización y evidentemente en la tasa de cambio ya no se veía la diferencia. O sea, que lo que estaba sucediendo ya no sucedía. O sea, que una sentencia también que genera una condición legal que deja un vacío, porque ¿cómo voy a aplicar algo que ya está subsanado? O sea, ¿de qué sirve la condena entonces en este caso? Federico, ayúdame tú a mí ahí. Hubo una restitución ya, digamos, un rejuego contable que restituyó contablemente los valores. En marzo ya eso estaba resuelto. Ya en marzo el cambio y con la rentabilidad generada incluso por las mismas inversiones producidas durante el mes de marzo. Seguramente alegarán entonces que la diferencia faltante como quiera hay que ponerla. Lo que pasa es que no hay tal diferencia. Eso es lo grande, por eso me río. Y la emisión del fallo fue en el momento que concluyó el proceso, ¿o ellos se lo reservaron? No, fallaron ya directo con una condena. Pero inmediata. A la CIPEN y a las administradoras. ¿Pero se notificó cuándo? Porque se sube hoy en los medios de comunicación. Yo no he leído la fecha de la sentencia. La verdad que yo no he visto la notificación. Creo que la parte más diligente logró obtener su copia. Sí, ¿cuándo se celebra la audiencia donde se conoce el fondo del asunto? Eso también es una parte muy llamativa, porque esa audiencia fue a principios del mes de agosto. La sentencia es del 25 de agosto. Pero correcto. La sentencia es del 25 de agosto. Entonces hay que ubicar el fallo en ese momento, en la situación que se presentaba ese momento. Pero no solo eso, Domingo. Estamos hablando que la audiencia fue entre el 5 o 6 de agosto. O sea, ya hace tiempo. O sea, cuando se presentaron los alegatos, la situación se había subsanado automáticamente. O sea, ya no había una situación que conocer. El supuesto daño ya estaba subsanado. O sea, no hay dolo. De hecho, condenan a las administradoras de fondos de pensiones por un artículo que no guarda relación con lo sucedido, que es el artículo 100 de la ley 8701. Sí, a mí me extrañó eso. Que te habla de la cartera de inversiones de los fondos de pensiones, que tienen que tener varias carteras. Claro, podríamos tener varias carteras si fuéramos un país como Chile, si fuéramos un país como Estados Unidos, que tienen un mercado de valores súper, hiper, mega desarrollado, donde hay una oferta de instrumentos y hay gente con apetito de riesgo que decide colocar en tal o cual instrumento. Nosotros tenemos un mercado donde el mayor colocador de deuda y de instrumentos es el Estado Dominicano, y todos lo sabemos. Más del 70% de los fondos de pensiones están en instrumento público. Y lo otro que tenemos son
proyectos de infraestructura, energía, desarrollo de turismo, 6%. pero es muy poco y ahora es que la gente se está animando a colocarse en bolsa de valores, por ejemplo. Entonces, ¿cómo el juez, los jueces o los letrados de ese tribunal aluden una condena en base a un artículo que no tiene ningún tipo Lenny, de correlación lo que con pasa el hecho? es que uno de los roles de la superintendencia también es la promoción y el conocimiento de ese mercado que ella está llamada a regular. Y yo creo, es mi apreciación académica, de que hay mucho desconocimiento y que haya desconocimiento a nivel del pueblo, yo lo puedo entender, Así pero es. que haya desconocimiento a nivel de los operadores de justicia, de los facilitadores de la justicia, de los administradores del sistema judicial, que se supone que se forman en una escuela, en el marco de una carrera, donde se le tuvo que haber dado conocimiento de esto, entonces ha fallado todo un sistema porque llegar aquí a una no la he leído, pero llegar a una sentencia a grosso modo así, independientemente de los alegatos de los tecnicismos, lo que implica es un desconocimiento de la mecánica del sistema. Eso es correcto. Entonces, si los jueces no conocen el diseño del sistema, tendremos sentencias así. Y eso me parece, mira, yo siempre, cada vez que tengo la oportunidad, lo resalto. Una de las debilidades más grande que tiene el sistema dominicano de pensiones es la falta de educación. El dominicano no tiene cultura previsional. El dominicano no piensa futuro. Para el dominicano es un problema ahorrar para su pensión. Sí, pero es que hay una obligación puesta a cargo de la ley para subsanar eso. No es yo, ciudadano, Y ahí voy el contigo, que tengo que hacer eso. El Estado tiene que enseñarme a cómo hacerlo. Porque hay una sola AFP. Bueno, yo solo he escuchado el anuncio de una, que por cierto se anuncia aquí, que tienen varios anuncios donde tratan a su manera de contar cómo funciona el sistema. Pero no ha habido, incluso desde la asociación ni de la superintendencia, en los últimos 20 años, una campaña de educación que enseña a la ciudadanía a entender la naturaleza del sistema en el cual está llamada a obtener la seguridad social en todo determinado tiempo. Mira, y es un tema estructural. Yo te puedo rebatir con ciertos hechos y eventos que sí hay, porque, por ejemplo, la Superintendencia de Pensiones tiene habilitada la escuela previsional y cualquier persona que desee informarse, sí, puede inscribirse. Sí, cursos en línea, no, pero y lo han hecho durante un año incluso completo. Se hicieron campañas con relación a ese tema, motivando a que la gente se inscribiera e hiciera los cursitos, los diplomados, las charlas, los talleres. Hay algo que nosotros como dominicanos tenemos que reconocer. Hay una indiferencia al tema pensión, hay una indiferencia al tema seguridad social. El tema ahorro. Entonces, eso hace también que sea más complicado tú llevar un mensaje objetivo, un mensaje que le explique a la gente las bondades que tiene el sistema dominicano de seguridad social, donde se enmarca el sistema de pensiones. Eso es un bloqueo que ya tenemos de entrada, que la gente no lo aprecia todo lo que dentro de la valía que tiene el sistema y lo que va a representar para ellos ante ciertas circunstancias, porque estamos hablando que el sistema de pensiones no te ofrece solo pensiones de vejez, tú tienes una pensión por discapacidad. Si tú falleces, que es otro de los temas también que se ha rebatido y tú lo sabes, las pensiones por sobrevivencia, que generaron muchísima controversia también por el tema de los requisitos exigidos para fines de una AFP pagarte la pensión que le corresponde al beneficiario que le sobrevive a un afiliado que fallece. Entonces sí entiendo lo que tú me planteas y es una responsabilidad de todos asumir, llevar mensajes sobre qué es el sistema, cómo funciona, y entiendo que si el tribunal, quizás, no quiero cuestionarlo y ojalá que el juez que nos esté escuchando y me escuchara también, si usted es letrado, si usted es el responsable de emitir sentencias que afectan e impactan a la ciudadanía y el actuar de un sistema que debemos resguardar y proteger porque va a garantizarle derechos fundamentales a la población, ¿tú no crees que debieron llamar en aparte a las autoridades del sistema, a un técnico especialista, a un abogado especialista, que no formara parte del proceso, pero empaparse, ayudarse, asesorarse con relación al tema que estaban discutiendo? Esa situación que se generó tiene muchísimo periquito técnico financiero que no tiene ni siquiera nada que ver con pensiones de manera directa, sino que tiene que ver con mercado de valores, cómo fluctúa, claro, política monetaria, inflación, cómo fluctúa el peso, cómo fluctúa el dólar, o sea, una serie de cosas que no necesariamente tenían que ser directamente que llamaran, por ejemplo, a la CIPEN, sino vamos a llamar a un técnico del Banco Central que nos lo presten, por favor, y que me explique a mí cómo pasó ese tema, por qué la moneda se devaluó de esa forma, por qué el dólar se devaluó o por qué mi peso adquirió este valor que tiene. O sea, son esas cosas que a nosotros nos llaman como tanto la atención y ojalá que nos estén escuchando
y en futuras situaciones llamen a personas que puedan orientarlos para que las decisiones que tomen, porque ahora ya tú sabes, es un problema. Esto es un problema. ¿Cuál sería el próximo paso con relación a eso? Yo entiendo que van a recurrir. Tanto la superintendencia como las AFP combinadas y condenadas van a tener que recurrir la sentencia. Y tú sabes que se van a tener que ir ante el TC por el tipo de recurso. Bueno, yo tengo una posición totalmente distinta, la gente lo conoce. Es más, yo me reuní con el presidente de una AFP, que por cierto, una persona muy, muy, muy amable. Y yo le demostré por qué ellos tienen el problema y me tuvo que decir que yo tenía razón. ¿Por qué tienen el problema que tienen con la sociedad dominicana? Y me dio la razón en todos los puntos. Cómo ellos mismos, no voy a revelar el nombre porque sería una indiscreción, cómo la AFP han desacreditado el sistema, ellas mismas, del que ellas son elemento angular. Por ejemplo, mira, el Consejo de la Seguridad Social tiene recursos, tiene que habilitar recursos para que la DIDA oriente al afiliado, pero estrangulan económicamente a la DIDA, no le dan los recursos y la DIDA no puede dar a conocer el sistema. Ay, no, Domingo, acuérdate que la DIDA es autónoma e independiente. No, ya no, con no, presupuesto no, que viene de las contribuciones nuestras. No. Sí. El presupuesto de la DIDA viene del Consejo de la Seguridad Social. No, acuérdate que con el cambio de la ley en el año 2020, con la 1320, tanto la DIDA como la Tesorería quedaron autónomas y reciben ya una parte de nuestras aportaciones. Lo hicieron también, pues mira, yo tengo que decirle eso al país, claro, que también hicieron eso, porque es una perversidad. Yo ni siquiera sabía que lo habían hecho. Mira, el gobierno de Danilo, la presidencia tenía que darle unos chelitos a la DIDA para calmar la ansiedad, porque el Consejo de la Seguridad Social no se lo daba. Esa modificación yo no la conocía. Mira, que le quitaron a la tesorería la responsabilidad de entregarle dinero para que informaran al afiliado y lo orientaran. No, pero mira, ¿cómo se nutre la DIDA ahora? Es mejor. No. Claro, porque de las aportaciones que hacemos nosotros, lo que cotizamos, a ella le entra un dinero. Todos los meses, directo ya. Autónoma e independiente, descentralizada. Oye, yo estoy hablando de otra cosa, pero no voy a contaminarte esta entrevista. Gracias, Leime. No, es que me indigna. Cuando me tocan ese tema me indigna. Porque yo veo tantas injusticias ahí sembradas que es imposible que no me toque emocionalmente. Domingo, perdón, Leime, eso que pasó por las circunstancias que tú señalas, puede volver a pasar. Claro. Podría pasar mañana, claro, podría pasar cuando Putin quiera que pase, por poner un caso. Entonces, ¿cómo frente a esta situación que generó cuestionamientos legítimos de parte de la ciudadanía y que generó reacciones jurídicas que desembocaron en una sentencia, desde la superintendencia, no sé si podrías comentarnos, pero desde los actores del sistema, ¿qué se está planteando para poder un poco explicarnos cómo funciona esto? Porque ustedes pueden invertir hasta un 30% de la cartera en moneda extranjera sin ir más lejos. Hay una apreciación del peso dominicano que podría repercutir nuevamente. Entonces, ¿cómo me lo explican? Sí, mira, la verdad es que una de las vueltas que se le está buscando justamente es lograr generar un mensaje llano, donde yo utilice palabras que toda la población me las puede entender, explicarle cómo es que se registra su dinero en su estado de cuenta. Por ejemplo, estamos hablando que cuando tú tienes un estado de cuenta, son cuotas, valores cuotas, sí, que pertenecen al fondo del que te encuentras afiliado. Porque recordemos que las administradoras de fondos de pensiones, si bien tienen un registro individualizado de cada uno de nosotros con las aportaciones que entran, más la rentabilidad generada por las inversiones que hacen en nombre nuestro, ellos entonces administran todo ese fondo. Entonces, cada afiliado tiene un número de cuotas perteneciente a ese fondo. Pero también tenemos que buscar un lenguaje llano que permita entender a la gente qué es la cuota, por ejemplo. ¿Cómo es el valor cuota? ¿Cómo que si yo tengo $1,000,000, eso significa que yo tengo 10,000 cuotas dentro de mi fondo de pensión? O sea, esas cosas se están trabajando y creo que, de hecho,
el ejemplo que vimos ahora con este tema del Tribunal Superior Administrativo, como se va a ir a otra instancia, como bien dices tú, el riesgo de que otros magistrados no entiendan el proceso va a generar pues justamente que se arme toda una estrategia donde ellos puedan hablarle y explicarle de forma sencilla cómo es que opera la inversión de los fondos de pensiones, cómo es que se asienta la rentabilidad, cómo es que se impacta el valor cuota de tu estado de cuenta, que es otra cosa también que tenemos que tomar en cuenta. Las AFP te envían cada 6 meses un estado de cuenta. Siendo más diligentes, las AFP lo que hacen es que ahora mensualmente te mandan un corte. Sí. Pero ese no es el estado de cuenta con toda la información exigida por la norma. O sea, que también a veces en ese estado de cuenta que tú recibes mensualmente no está todo lo que debes, sino que nada más te ponen cuál es el saldo que tienes. Que puede confundir. Y eso confunde mucho al afiliado también, porque a veces no te ponen ni siquiera la diversificación de la cartera, por ejemplo, donde están invertidos tus fondos. Entonces hay una serie de cosas que los afiliados también tienen que entender y aprender a diferenciar. Tú vas a recibir un estado de cuenta en junio y un estado de cuenta en diciembre. Los demás meses que te llega un corte, corte mensual. Y eso, pensando que iba a ser un poco efectivo, ¿verdad? Generó un mayor problema. O sea, fíjate cómo a veces buscando soluciones. Propuestas también que se han hecho, cositas simples que se pueden hacer, que se les permite incluir en el estado de cuenta el monto en dólares que está invertido. Claro. O sea, que tú puedas verlo claramente. Tengo mis $5,000, mis $5,000 reflejado ahora, en a la denominación de la moneda. Tanto, y ahora tú tienes tanto, pero tus $5,000 siguen ahí al 8.98. Siguen siendo dólares. Siguen siendo tus mismos dólares. No ha variado ni ha cambiado nada. Gracias, Leimi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.